Y vamos a hablar con Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es doctor en Historia, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, director de una escuela de adultos en la ciudad de Buenos Aires, responsable del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, CEICS, militante de Razón y Revolución. Entre otras cosas, autor también de varios libros, entre ellos el más reciente, Argentina 2050. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, es inevitable, ineludible, Eduardo, arrancar con lo que va a pasar en la jornada de hoy, con esta masiva, uno supone, multitudinaria movilización universitaria. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, me parece que es bueno que la sociedad argentina empiece a reaccionar contra la barbarie. Hay cosas que uno puede aceptar o no de un gobierno, lo que no se puede aceptar es la propuesta de un país que solo tiene estabilidad si estamos en el cementerio, es decir, solo tiene una inflación que es muy alta en términos internacionales, pero digamos relativamente baja para la historia inmediata, a condición de que la Argentina viva en una recesión permanente, los salarios caigan, la educación se destruya, no haya condiciones elementales en el sistema de salud, etcétera, 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 no existe la obra pública. Es decir, hay un punto en el cual la primera conclusión lógica de todo esto es, bueno, al final resulta peor el remedio que la enfermedad. Entonces, que la universidad salga a la calle y que muchos sectores de la vida social se comprometan a apoyarla y estar en sintonía con ese reclamo, que se diga con ciertas cosas no, es saludable. Lo mismo pasa con los jubilados, es decir, hay cosas con las que, digamos, tiene que haber un límite. O cuando allá uno dice, acá todavía faltan cosas, porque no son solamente las universidades o el sistema educativo o los jubilados las que la están pasando mal. Podemos enumerar sector tras sector y tal vez sería mejor hacer la cuenta negativa, es decir quiénes no la están pasando mal. Y acá los únicos que no la están pasando mal son los que Milei denomina la casta, en particular el campo, el petróleo, la minería, es decir, las grandes multinacionales, los grandes capitales, que evidentemente no solo no la pasan mal, sino que la pasan cada vez mejor, porque si uno ve las cifras de recesión en la Argentina, sacamos el campo, que por un efecto estadístico, dada la mala cosecha del año pasado, este año parece haber repuntado mucho y en realidad está en una situación relativamente normal en términos históricos. Y si uno saca vaca muerta, el resto de la economía argentina está en un desplome generalizado, y por más que, digamos, los voceros del sistema se esfuerzan por encontrar brotes verdes, como se diría en otro tiempo, Uh-huh. cuesta encontrarlos. Entonces me parece muy saludable que se le ponga un límite a esto, ¿sí? Claro, Eduardo, vio que varias gente te dice cuando vos planteas este escenario de hay que ponerle límites, no tiene un cheque en blanco el gobierno de Javier Milei, mucha gente te responde, mirá, pero hay que darle tiempo, esperemos, hay que respetar los tiempos institucionales. ¿Le parece que es una respuesta atendible de ese sector que hay que darle tiempo a Javier Milei? A ver, una cosa es lo que la sociedad quiere hacer y otra cosa es lo que uno particularmente, uno como individuo piensa, ¿sí? La sociedad tiene derecho a hacer lo que le parezca. Para eso así es la vida social, digamos. No soy yo quien para decirle a la sociedad lo que tiene o no que hacer. Yo digo que una democracia más realista, más seria, es una democracia que no le firma, como dijiste vos, un cheque en blanco a ningún gobierno por 4 años. Esa idea de que hay que esperar a los mandatos, de que hay que esperar no es democrática. Y de hecho, en las mejores democracias no funciona. Es decir, anda a Europa y vos tenés un primer ministro. Y cuando el primer ministro no tiene mayoría en las cámaras y no tiene el voto de confianza en la Cámara de Diputados o en el Parlamento, tiene que dimitir y deja paso a otro. Italia ha tenido en 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, 70 años, ha tenido más de 50, 60 primeros ministros, o sea que el promedio le da muy bajo.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y quiere decir que la sociedad tiene derecho a cambiar cuando ve que algo no está bien, ¿sí? Y eso de que hay que esperar. Mira, ¿por qué esperamos tanto a Alberto Fernández? ¿Por qué? ¿Con qué razonamiento se justifica que un personaje que evidentemente no gobernaba, evidentemente cuando gobernaba lo hacía todavía peor, y evidentemente era un gobierno que iba de arranca abajo y no lo paraba nada, tenía que durar 4 años? ¿Por qué? Eso como un enfermo le digas, no, mirá, la receta recién la podés empezar a tomar dentro de 2 meses, pero yo me estoy muriendo ahora, no importa, la receta dice dentro de 2 meses. No es serio. Entonces me parece que cuando uno piensa la democracia, tiene que pensar más allá de las cuestiones formales. O sea, no estás cumpliendo y la gente se cansó, no veo por qué te tenés que quedar. Obviamente, no veo yo hoy que la gente mayoritariamente le esté diciendo a Milei que se vaya, no veo ese escenario. O sea, probablemente si hoy Milei fuera a elecciones sacaría menos votos que cuando ganó, pero calculo que sería la opción mayoritaria, con lo cual no estamos en esa situación de decir que se vaya. La sociedad, por lo menos en su conjunto, mayoritariamente no estaría diciendo eso. Ahora, lo que yo quiero señalar es, primero, no nos casemos con las formas. Es decir, la democracia es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, por definición, no tiene fechas. Obviamente tiene que ser una voluntad claramente expresada, no porque hay una marcha que está en contra del gobierno, el gobierno tiene que irse. Eso no es así. Si hay una elección y el gobierno le va mal, bueno, habría que pensarlo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si Milei está haciendo lo que está haciendo y no estamos de acuerdo con él, no solamente no hay ninguna razón para no marchar, o sea, podemos marchar y hacer todas las marchas que se nos dé la gana, no nos pueden sacar ese derecho, sino que además no hay ninguna razón para que sigamos soportando y en la próxima elección perfectamente podemos votarlo en contra y el año que viene que se vaya, o incluso se pueden adelantar las elecciones. Primera cuestión es esa. La segunda cuestión es, si vos te hiciste cargo de un problema, y nadie te pidió que te hicieras cargo, o sea, no fue el pueblo argentino, digamos, de rodillas al country de Milei a pedirle que se haga cargo del puesto de presidente. Él se presentó, con lo cual vos te presentaste, vos asumiste esta herencia. Listo, ya está, ahora es tuyo. El problema es tuyo. Entonces no le eches la culpa a otros, porque vos quisiste estar ahí. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya llevamos 9 meses, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Ya llevamos 9 meses de una receta. Si no, entonces entramos en lo que los médicos llaman empecinamiento ¿cómo se llama? Empecinamiento terapéutico. Es decir, yo le estoy dando un remedio a un tipo, el tipo no reacciona, la cosa no funciona y le sigo dando el mismo remedio, más cada vez de más. Bueno, no. Si vos ves el presupuesto para el año que viene, no solamente este año, ya nos sumergiste en una recesión que se compara con la del 2002, sino que además el presupuesto del año que viene contiene más recesión todavía. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta receta? Punto 2. Punto 3. Acá el problema no es cuánto tiempo te tenemos que dar, sino para dónde estás yendo. Suponete que vos te decís, bueno, yo voy a ir, salgo de Chaco y voy para Buenos Aires. Está bien, pero estos 50 kilómetros ya nos sabíamos que está yendo para Formosa. Bueno, entonces, ¿está yendo mal? No, pero dame tiempo. ¿Y tiempo para qué? ¿Para que llegues al Mato Grosso? O sea, es ridículo eso. O sea, acá lo que hay que observar es cuál es la tendencia de Milei. Milei está en una tendencia que mejora las cosas o las empeora. Y está claramente que las empeora. No hay ningún economista, salvo, como diría Milei, los ensobrados, no hay ningún economista serio, y la inmensa mayoría de los economistas está en contra de Milei, que te diga que esto va bien. Porque ¿cómo va a ir bien un país que no exporta? Un país que no tiene dólares y que sin embargo tiene un dólar barato. Es una estupidez completa. ¿Cómo va a ir bien un país que no solamente no exporta y no tiene dólares para pagar las importaciones y por lo tanto la industria no puede, digamos, crecer demasiado, porque si crece demasiado no alcanzan los dólares para comprar las importaciones necesarias, sino que además es un país caro en dólares? Lo que vos le quieras vender al mundo en dólares es caro. Y entonces vos podés decir, bueno, pero si lo medís en dólares, los jubilados ahora ganan más que con Massa. Y sí, claro, medido en dólares, sí. Ahora, ¿qué compras con esos dólares en Argentina? Y compras mucho menos. Por lo tanto, tenés un país caro que además es pobre. O sea, estás en el peor de los mundos. Entonces, si vos vas en ese sentido, y lo que el gobierno acaba de proponer como presupuesto para el año que viene, va en ese mismo sentido, y entonces, ¿qué estamos esperando? No es un problema de
¿Cuánto tiempo le tenemos que dar? El problema es hacia dónde está yendo. Te está yendo al Mato Grosso, no te está yendo a Buenos Aires. Entonces, pegá media vuelta y volvé, tener la honestidad de decir, me equivoqué, y deja de macanear, porque encima este es un gobierno hiper mentiroso. A ver, ¿qué decía Milei sobre China? Y ahora está yendo allá a lamerle las botas a Xi Jinping. ¿Qué decía Milei de Estados Unidos? Y no sé, no conozco tipos que se haya humillado tanto ante el gobierno de los Estados Unidos. Y sin embargo, ¿qué sucede? No te dan un peso. Entonces, evidentemente, todas tus previsiones están mal. Todos tus alineamientos internacionales están mal. Todas las formas que estás aplicando en términos económicos están mal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Vos fíjate que tenemos una inflación que está en promedio en el 4% hace 5 meses. ¿Cómo fue la experiencia histórica de la baja de la inflación en la Argentina? Tenés tres experiencias importantes. Una con Cleber Bacena, una con Surruil y una con Cavallo. En los 3 casos, a los 3 o 4 meses, la inflación era 1%. 1% mensual. Y a cumplirse 6, 7 meses, ya estabas en torno al 0. De modo tal que al año siguiente la convertibilidad te da muy poco, y después el segundo año la convertibilidad te da casi 1% anual. En cambio acá tenés una inflación que la inventaste vos, porque la inflación, digamos, pasó al 25% porque devaluó, y devaluó bestialmente. Después de que vos provocaste el fogonazo inflacionario, vos te jactás de haberlo bajado, pero en realidad lo bajaste al mismo nivel que lo tenía Massa antes de que Massa se puso a dar vuelta a la maquinita para ganar las elecciones, y antes de que Massa se viera obligado a devaluar porque el Fondo Monetario lo obligó a devaluar. Entonces, ¿qué conseguiste? Y nada, llevamos 9 meses para estar igual que Massa. O sea, estamos ahora más o menos a comienzos del 2023. Claro, y Eduardo, ¿y cómo puede terminar esta historia? Porque nada hace pensar que Milei vaya a cambiar este modelo económico. Y como lo estás marcando, este modelo ya ha demostrado que no va, que es un fracaso, pero ¿qué pasa si se sostiene, se quiere sostener el presidente en este modelo? ¿Qué se puede hacer? Mira, pueden pasar varias cosas. La primera es que esto salga mal, bien. La segunda es que salga bien, mal. Es decir, si sale mal, bien, ¿qué quiere decir? Esto sigue así, esto explota en algún momento y, digamos, barajamos, digamos, de nuevo, y tal vez, digamos, si aparece una propuesta superadora, encontremos un camino. Ahora, si esto sale bien, mal, esto va a terminar muy mal. ¿Qué quiere decir bien, mal? ¿Cómo le puede salir bien a este gobierno? La clave son los dólares. La Argentina está por entrar en un nuevo régimen. ¿Qué quiero decir en un nuevo régimen? Hasta ahora la Argentina ha vivido siempre de la soja o del campo en general. ¿Qué quiere decir que vive del campo? Quiere decir que el campo produce los dólares excedentes con los cuales una industria que no sale del mercado interno puede abastecerse de materia prima y de maquinarias y mantener cierto nivel de actividad económica. Por eso cuando sube la soja, digamos, cualquiera es Gardel. De la Rúa no era estúpido, tenía la soja a $190. Kirchner no era Gardel, tenía la soja a $600. Ahora, si no tenés esa posibilidad, solo te queda o te endeudás o te empobreces. ¿Sí? Bien. La Argentina está por entrar en un nuevo régimen. ¿Qué quiere decir? La Argentina está a punto de abandonar lo que suele llamarse el modelo agroexportador y transformarse en un modelo agrominero exportador, donde pueden ser muy importantes las inversiones mineras en torno al cobre. Ya son importantes relativamente, porque no es un negocio de un tamaño tan grande, con el litio, y sobre todo con el petróleo de Vaca Muerta y otros yacimientos que ya están mostrando potencialidades similares. ¿Y eso qué significa? Uno, que sale bien, en el sentido que aparece como si la Argentina hubiera encontrado una segunda región pampeana, porque eso exporta y trae dólares. Y entonces le sale bien al gobierno porque mantiene el dólar bajo, y le sale bien al gobierno porque hay una cierta reactivación económica por estos sectores. Por eso el gobierno quiere mantener el dólar bajo, para que no se le dispare la inflación y para aguantar a que lleguen estos dólares.
Ahora, ¿qué pasa si esto sale bien? El gobierno logra mantener bajo el dólar y sale bien porque ese dólar ya no es motivo de control, podés levantar el cepo porque te empiezan a caer dólares por la pampa, por la minería y por vaca muerta. Que va a terminar todo esto muy mal. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Porque vamos a ir a un país que simplemente va a tener petróleo, minería y la pampa, y con eso va a tener suficientes dólares para mantener el dólar muy bajo, por lo tanto va a ser un país muy caro y va a ser un país que no va a tener industria. Va a poder importar, va a bajar los precios porque va a haber importaciones que se van a poder traer del exterior bajando los precios internos, y eso va a significar una destrucción generalizada del conjunto de la economía del mercado interno. Con lo cual vamos a un esquema, en el mejor de los casos, en los cuales va a haber un puñado de millonarios, un conjunto de gente que vive relativamente feliz en countries y cosas por el estilo, y va a haber una parva de desocupados gigantesca. Y de gente que en el mejor de los casos va a conseguir puestos de jardinero, puestos de gente que, digamos, limpia calles, que, digamos, no tienen nada de indigno, por supuesto, el trabajo siempre es digno. El tema es que los salarios que vas a conseguir con eso son completamente marginales. Entonces, el peligro más grave no es que a Milei le vaya mal, el peligro más grave es que le vaya bien, que vayamos a un diseño de país de un puñado de hipermillonarios, de una economía que aparentemente funciona, pero que tiene un mercado interno completamente destruido. Es decir, que vayamos a Chile. Chile es eso, con una diferencia. Chile tiene 19 millones y por lo tanto, con la minería puede sostener más o menos una actividad económica interna que más o menos mantenga cierto nivel. Pero la Argentina tiene casi 50 millones. Es decir, bajo este esquema, a la Argentina le sobran 20 o 30 millones de habitantes. A ver, para que tengamos una idea, para levantar toda la soja del país, o sea, para levantar la principal riqueza, la soja, el trigo, el maíz, etcétera, etcétera, hacen falta 30.000 empleados. 30.000. Para que tengas una idea, hay 1 millón de docentes en Argentina, hay 1 millón de tipos que laburan en la construcción. La soja, la principal riqueza del país, se levanta con 30.000 personas. ¿Te das cuenta de la cantidad de gente que sobra? Lo mismo pasa con la minería o con el petróleo, que son muy capital intensivos, o sea, ahí es pura máquina. Luego vas a tener un puñado de empleados, por lo general bien pagos, porque en general son gente con capacitación técnica, pero vas a tener un universo, un océano de desocupados a 2 mangos. ¿Se entiende? Sí, no, entonces, clarito. estos son Eduardo, los 3 escenarios. claro, Sí. Eduardo, es un escenario que en cierta forma hasta desmitifica esa cuestión de que muchas veces queda como una frase hecha que si a Milei le va bien, nos va bien a todos los argentinos, etcétera, etcétera. Acá lo que está marcando es que si le va bien a Milei, nos puede ir mal a 30 millones de argentinos. Con 30 millones estás manejando una cifra generosa. Yo creo que es todavía peor. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente, como vos señalás, acá el problema no es que le vaya mal. Si esto sigue 6 meses más y yo no sé si Milei sigue, puede seguir gobernando tranquilamente. Ahora, sigue un año más y yo no creo que Milei pueda seguir. Ahora, alguna mejora va a haber y probablemente alguna mejora haya. Ahora, el problema es que si esa mejora consolida este modelo minero agroexportador, y yo te digo que va a ser muy difícil, por un lado, desalojarlo a Milei, porque va a haber, digamos, toda la claque de los millonarios de este país a favor de Milei, va a haber un conjunto de gente que más o menos, mejore su condición sin estar demasiado bien, y la inmensa mayoría va a estar muy mal. Esto es como una especie de convertibilidad ampliada. Entonces, vas a vivir, Menem, digamos, no sacaba más del 30% de los votos, 40% con toda la furia cuando le iba muy bien, y en la última elección, cuando se presentó contra Kirchner y compañía, sacó 20 y pico. Pero con el 30% de los votos puede gobernar un país, sobre todo si del otro lado no hay nadie, o lo peor de todo, porque esta es la contracara de este problema, es decir, que si le va bien es todavía peor que si le va mal. La contracara es que del otro lado no hay nadie. Y Milei hace lo que se le da la gana porque del otro lado no hay nadie. Del otro lado está la anemia. No solamente no hay nadie, sino que los pocos que se asoman son Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Es decir,
¿Qué tenés frente a Milei? Y tenés a Cristina, no, otra vez el hombre lobo. Tenés a Massa, otra vez Drácula. Tenés a Kicillof, otra vez, ¿cómo se llama? Frankenstein. Y si no tenés eso, ¿a quién tenés? Y tenés a, ¿qué? A Larreta, que no mide menos que el pasto de la calle. ¿Entendés? Claro. Ya, vos fíjate el grado de desesperación política de este país, que uno tiene que pensar que por ahí una buena alternativa fuera Larreta. Ya estamos todos locos. Cuando Larreta es la alternativa a esto, ya estamos todos locos. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la izquierda? Las fuerzas progresistas. Cuando digo izquierda me refiero en su conjunto a, digamos, amplio, ¿no? Incluía ahí a Grabois, si querés, incluía vos ahí al kirchnerismo más honesto, o sea, a los que no forman parte del aparato, sino que realmente quieren otro país. E incluía a la izquierda que se publicita como socialista y cosas por el estilo. Entonces la pregunta es, ese conjunto de la sociedad, que no es minoría, la pregunta es, ¿qué piensa hacer? Bueno, está vinculado con esto, seguramente lo que planteas en el libro, Argentina 2050, sos integrante además de la Vía Socialista, uno supone que ahí, en ese libro, se encuentra una planificación en relación a lo que se puede hacer ante este contexto actual en nuestro país. Mirá, nosotros, digamos, vos me mencionaste como militante de Razón y Revolución, y en realidad soy militante de Vía Socialista porque Razón y Revolución se transformó en Vía Perfecto. Socialista. Entonces, ¿por qué armamos Vía Socialista? Nosotros éramos un grupo de, como se suele decir, teoría y propaganda, o sea, gente que investiga, piensa problemas y los expone. Teníamos la esperanza de que los sectores progresistas y de izquierda nos escucharan y que ellos llevaran adelante la tarea, digamos, que es propia del partido político, digamos, de hacer las cosas. Ahora, nosotros en su momento apostamos y lo que vimos es que eso no va a ningún lado. No tienen plan económico, no sabrían qué hacer, hacen campaña diciendo votame para que haya una voz en el Congreso que defienda tus intereses. O sea, vos no querés gobernar, porque si vos querés gobernar, ¿qué decís? Votame para cambiar este país, no votame para que haya una voz en el Congreso. La gente con una voz en el Congreso no come, la gente come con trabajo, y para eso hay que estar en el Ejecutivo, hay que modificar la economía. Uno esperaba que del kirchnerismo surgiera alguna alternativa que de alguna manera tuviera alguna idea sobre qué hacer con esta cosa, pero yo vivo en la provincia de Buenos Aires, no hace falta que nadie me explique lo que puede llegar a hacer Kicillof como presidente, yo lo estoy viviendo acá, y no ves que se les caiga ninguna idea, no ves que diga, bueno, acá hay otro modelo, acá hay otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con este país? Y parece que fuera una pregunta muy difícil, y en realidad es una pregunta relativamente sencilla. Primera cuestión, no hace falta, digamos, hoy, para ser de izquierda, estar esperando que venga la revolución milagrosa, es decir, que venga la revolución rusa, o que nos subamos todos al monte y bajemos de la Sierra Maestra, de los montes tucumanos, como el Che Guevara o Fidel Castro. No hace falta eso. Hoy día vos podés llegar al gobierno del país simplemente porque la gente está cansada y está abierta a escuchar otras cosas. Puede que a mí no me guste lo que la gente está dispuesta a votar, pero está claro que hoy la gente está dispuesta a escuchar otras cosas, porque hasta el 2001 la cosa era radical peronista. Del 2001 apareció una especie de alternativa, algo que se parece al radicalismo, el PRO, y algo que está ligado al peronismo, el kirchnerismo. Ahora, desde la crisis del kirchnerismo, y sobre todo del último gobierno, vos lo que ves es que la gente puede llegar a votar a cualquiera que le proponga algo que le parezca distinto, por eso aparece Milei. Y Milei no es una excepción, Milei es parte de una tendencia. Pedro Castillo, que presidente de Puesto de Perú, 3 meses antes de ser presidente, andaba por la sierra peruana haciendo propaganda con un sombrero blanco, y ni se imaginaba que iba a ser el presidente. Boric, el presidente de Chile, ni siquiera imaginaba, 4 meses antes de la elección, que le iba a ganar la interna a su competidor interno, a Jadue, y al final terminó ganando la presidencia de la República. Lula estaba en la cárcel, ahora es presidente. Bolsonaro era un diputado reaccionario de origen militar que había vegetado en la Cámara de Diputados durante años, y a la noche de la mañana tendría siendo presidente contra el partido más grande de Brasil en toda su historia. Donald Trump era un tipo que manejaba un reality.
y hoy maneja la política de Estados Unidos. Y podemos seguir marcando tipos que de la nada aparecen y en poco tiempo se consolidan y consolidan nuevas tendencias. ¿Qué significa eso? Que hay una crisis del sistema político, que no estamos en un bipartidismo fijo donde es muy difícil entrar. Entonces, eso significa una oportunidad. Si le proponemos algo a la sociedad razonablemente bueno, y si le proponemos gente que no esté sucia con la política que hemos visto en los últimos años, es probable que la gente elija otra cosa que sea mejor que esto. Por eso nosotros escribimos Argentina 2050, porque hay una salida para la Argentina. Para eso hay que derribar ciertos muros y ciertos mitos, sobre todo entre la gente progresista y la gente de izquierda. La Argentina es un país que tiene una industria atrasada. La Argentina es un país que vive en el campo. En el mejor de los casos va a ser una hermana pobre de Australia, es decir, va a sumar como Chile algo de minería. Conclusión, ¿con eso pueden vivir 45 millones de personas en un nivel razonable? Y no. Yo no quiero vivir en un país donde se sobrevive nomás. La pregunta es, ¿qué tenés que hacer para salir de eso? Y lo que tenés que hacer es lo mismo que hicieron otros países. No hay que ser, digamos, demasiado inteligente para eso. Primero tenés que exportar. Se acabó el mercado internismo. No alcanza el mercado interno de Argentina. Pensemos que las economías actuales son para mercados internos del tamaño de China, de la India, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y cada habitante come como 10 chinos. Por lo tanto, el tamaño del mercado interno norteamericano es gigantesco. Sí, y aún así, Estados Unidos es una potencia exportadora. Nosotros que somos 60 veces más chicos, la Argentina es 60 veces más chico que Estados Unidos, 60 veces más chicos, no podemos darnos el lujo de creer que vamos a vivir produciendo para nosotros mismos. Eso es una tontería. La Argentina tiene que exportar, pero no exportar cualquier cosa. No exportar simplemente grano o petróleo. Tiene que exportar inteligencia, tiene que exportar tecnología, tiene que exportar a gran nivel. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que te dan los buenos salarios. Es decir, vos exportás turismo, está muy bien, sí, el turismo es bueno, perfecto. Pero los sueldos del turismo son los sueldos de la gente que limpia los hoteles, la gente que ¿cómo se llama?, que sirve en los bares. Son sueldos bajos. Insisto, todo trabajo es digno, pero ya que tenemos que trabajar, busquemos un trabajo que nos dé un salario de gran magnitud. ¿Queremos vivir como qué? ¿Como Chile o queremos vivir como Suecia o Finlandia? Y yo quiero vivir como Suecia. Claro, y tenemos con qué, Eduardo, ¿tenemos con qué? Claro que tenemos con qué. Por empezar, primero hay que saber, hay que ir al mercado mundial. Se acabó el mercado internismo. Segundo, para ir al mercado mundial hay que ser eficiente. Eficiente quiere decir gran escala. No solamente no gastar plata en tonterías, sino gran escala. ¿Tenemos con qué? Claro, la Argentina exporta centrales nucleares. ¿Cómo no va a tener con qué? La Argentina es pionera y ha desarrollado la tecnología de las centrales nucleares y gana licitaciones frente a otras. Se está por vender INPSAT, que es una empresa del Estado tecnológica que da plata. ¿Por qué la vas a vender? Vender las porquerías que no quiere nadie. Ah, no, esas no. Entonces vos no querés mejorar las cuentas del Estado. Vos lo que querés es regalarle negocios a algún amigo. ¿Entendés? Entonces, ¿tenemos con qué? Claro que tenemos con qué. Primero, podemos exportar alta tecnología. Ahora, todo esto hay que planificarlo. ¿Cuál es el error de los peronistas? Los peronistas tiran plata al mercado para que la gente esté feliz. Cuando se agota la plata, la gente se enoja y vota otro. Ese otro viene y te dice, bueno, se vivió una fiesta, ahora hay que pagarla. Siempre la pagan lo mismo, hasta que la gente se da cuenta que siempre la pagan lo mismo, entonces, y así vamos, de un lado a otro. ¿Cuál es la solución liberal? La solución liberal es, yo, digamos, genero las condiciones para que los empresarios ganen mucha plata y de esa manera inviertan. Ya hemos vivido bajo ese régimen un montón de gobiernos, Frondizi, Krieger Bacena, Martínez de Oz, Cavallo, incluso bajo Néstor, y vos ves las grandes empresas argentinas que exportan tecnología. No, lo único que ves en el mejor de los casos son cosas como Mercado Libre. ¿Sí? Pero Mercado Libre no es algo que vaya a salvar al país, porque Mercado Libre es simplemente una vendedora. Un país se salva produciendo cosas, sino que va a vender la vendedora. Tenés que producir cosas. Ahí tenés otro ramo, el ramo del software, donde la Argentina tiene muy buen desempeño y venden el software a nivel mundial. Ahora,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, elegir ramas. Quiero producir esto y quiero usar los recursos que tengo para producir esto y ganar el mercado mundial. Ahora, eso no puede ser que el Estado ponga la plata y el Estado, como el Estado como peronista, le regale la plata a los empresarios para ver si los empresarios se dignan a. No, el Estado tiene que ser productivo. Acá hay que achicar, agrandar el Estado. ¿Qué quiere decir achicar, agrandar el Estado? El Estado argentino es grande, ¿eh? En términos administrativos, es decir, se gasta mucho recurso porque el Estado es un aparato burocrático muy mal organizado que gasta, digamos, todavía hay oficinas que funcionan a papel, para darse una idea. Pero además es un Estado que absorbe los males de la sociedad, porque en realidad la enorme cantidad de empleados del Estado, ¿no?, que se supone que sobran, son desocupados que están empleados en el Estado, sobre todo en provincia. ¿Para qué? Y porque en vez de darle un seguro desocupado, lo toman como empleados del Estado y de esa manera es más fácil controlar el voto. Pero en realidad, esa parte del Estado hay que achicarla. El Estado tiene que ser administrativamente eficiente. Ahora, lo que el Estado tiene que agrandarse, y agrandarse muchísimo, no es solamente en los servicios. Es decir, por ejemplo, en salud, educación, eso lógicamente va a suceder porque queremos tener mejores de esos servicios. Pero donde el Estado tiene que agrandarse sistemáticamente es en su capacidad productiva. Es decir, el Estado tiene que invertir y producir eficientemente. Te doy un solo ejemplo. Estamos gastando cerca de 10.000 millones de dólares por año en subsidios de todo tipo que pagamos todos con nuestros bolsillos a la industria de computación de Tierra del Fuego. La industria de computación de Tierra del Fuego son 3 cajas. Las 2 de los costados dicen hecho en China, made in China. La del medio dice hecho en Tierra del Fuego. La producción de Tierra del Fuego consiste en sacar de las 2 cajas de los costados y meterla en el medio, embalarla y cobrarte a 30 o 40% más caro. Ese subsidio a empresarios que tienen nombre y apellido, Nicolás Caputo, por ejemplo, ese subsidio no ha sido tocado. ¿Por qué? Porque según el presidente es un derecho adquirido. Mi sueldo también es un derecho adquirido, me estás tocando todos los meses. Las jubilaciones también son un derecho adquirido, me estás tocando todos los meses. Entonces, ¿vamos contra la casta? No, no vamos contra la casta. Vamos a hacerle favores a algunos amigos. Eso está claro. Ahora, ¿por qué tenés que tener una industria de computación a 3.000 kilómetros del mercado? ¿Dónde se venden las computadoras? Y, te guste o no, en el conurbano de Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades, en Resistencia, en Santa Fe, en Mendoza. ¿Por qué tenés en Sierra Grande, allá perdido al final del mapa? Lo tenés porque estás haciendo un negocio ahí. Lo traemos armamos una ciudad tecnológica en el conurbano de Buenos Aires, en el conurbano de las grandes ciudades, y ponemos ahí grandes plantas de producción para producir a gran escala, y nosotros podemos estar exportando computadoras al mundo y por lo tanto bajando los precios sin necesidad de andar abriendo la importación simplemente porque lo producimos nosotros. La planificación es lo que ha hecho grandes los grandes países. Esto que te estoy contando no lo inventamos nosotros. Argentina 2050 empieza contando la historia de Corea del Sur. Esto es lo que hizo Corea del Sur. Esto es lo que hizo Japón. Esto es lo que hace China. Esto es lo que hacen los que ganan. Bueno, de hecho hace poco, Eduardo, sabes que hace poco el año pasado, anduvo por Resistencia el economista muy conocido surcoreano Ha Hyun Chang, y él decía, Argentina tiene potencialidades para ser precisamente Corea del Sur. El tema es de qué forma, de qué manera, ¿no? Pero vos fíjate, Corea del Sur entra en Entre Ríos y Corea del Norte entra en Chaco. ¿Cómo no va a tener potencialidad la Argentina? Hay un punto en el cual decir que la Argentina no tiene potencialidad es simplemente aceptar que tenemos que suicidarnos en masa. Es absurdo. Tenemos la mejor universidad de todo el mundo de habla hispana. Tenemos un sistema universitario con 2 pesos y que tiene que salir a la calle ahora para defender una riqueza construida por los argentinos, porque mi educación, la tuya, la de todos los argentinos, incluso los que reciben el premio Nobel, es un esfuerzo de todos los argentinos que han pagado la universidad pública. Ahora la vamos a liquidar porque hay un señor que dice que cuanto más pobres seamos, mejor. Ahora, ¿es tan difícil aplicar la misma receta de Corea del Sur? No, no es tan difícil. Lo que pasa es que tiene que haber planificación. No podemos tirar la plata y esperar que el mercado haga lo que quiera. Porque el mercado lo que va a hacer es la ganancia de los capitalistas individuales. Y la ganancia de los capitalistas individuales no necesariamente coincide con la ganancia de los países. A ver, IBM financiaba a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial.
¿Y por qué lo financiaba? Porque para IBM era un negocio, pero que IBM no es norteamericana. Sí, pero ¿qué le importa a IBM? A IBM lo que importa es su bolsillo. Y entonces IBM ganaba mucha plata exportando y fabricando las máquinas con las cuales se hacía la contabilidad mecanizada, con los cuales, por ejemplo, Hitler pudo hacer el holocausto. ¿Por qué? Porque para matar 6 millones de judíos hay que encontrarlos. Pero vos querés matar 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, 1 millón de comunistas, tenés que encontrarlos. Para eso y tenés que tener una cierta capacidad de contar, ¿no? De contar en el sentido de contabilidad. Bueno, las máquinas con las cuales se hacía eso eran las de IBM. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el interés del empresario no necesariamente es el interés del país. Por lo tanto, el Estado tiene que colocar el interés del país por delante. Y si a los empresarios les conviene eso, perfecto. Y si no les conviene, mala suerte. ¿Qué crees que te diga? Acá no vamos a pensar en la felicidad. Argentina 2050 está pensada desde esa óptica, desde la óptica de un país exportador, un país de desarrollo tecnológico, un país que además tiene soluciones inmediatas. Porque todo esto no se hace de la noche a la mañana, por eso se llama 2050. Y porque todo esto, digamos, vos de la noche a la mañana no podés poner una gran empresa de tecnología de punta así nomás. Pero podés hacer cosas que un Estado regular, que planifique y puede resolver. Por ejemplo, quiere privatizar YPF. No te la va a comprar nadie. La vas a tener que terminar de regalar otra vez. Lo más probable es que te quedes con las deudas otra vez. Lo más probable es que haya algún negociado con lo cual otra vez vas a tener algún juicio en algún lugar del mundo, en Nueva York probablemente, e igual que YPF vamos a tener que estar pagando, digamos, fortuna por cosas que se hacen mal. Bien, la Argentina, ¿sabes cuánto gana, cuánto exporta Holanda? Te estoy dando cifras viejas, por Países Bajos, por flores, floricultura, más de 10.000 millones de dólares. Ecuador, más de 2.000 millones de dólares. En la Argentina se podía producir flores a gran escala, con mucho menores costos que estos países, y se podrían exportar rápidamente. Lo mismo que, por ejemplo, las llamadas berries, o sea, esas frutitas tipo blackberry, tipo... ¿cómo se llama? Claro, acá la zona, por ejemplo, está, sobre todo en Corrientes, explotando la industria de arándanos, por ejemplo. El arándano, por ejemplo. En el sur, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los tulipanes. En Trevelina hay todos los años una fiesta porque eso los tulipanes es una cosa maravillosa. Ahora, todo eso necesita transporte aéreo. Necesita transporte aéreo porque el transporte tiene que ser rápido. Si no lo llevas en ciertas condiciones rápidamente, se te pudre. Claro. Conclusión. ¿Para qué querés una aerolínea argentina que haga viajes a Madrid, acá, allá, que encima son deficitarios? ¿Por qué no tenés una aerolínea argentina que abastezca el mercado argentino, digamos, cumpliendo la función social que cumple una línea de bandera de no dejar pueblos aislados en la Argentina, y el grueso de la flota que sea de transporte de este tipo de producciones, que llegan rápidamente a Japón, rápidamente a Europa? Hay un día, una semana, que se vacía el mercado de crisantemos del mundo. ¿Por qué? Porque el crisantemo es una flor nacional en Japón. Entonces los japoneses se regalan flores, se regalan crisantemos. En el norte de la Argentina hay tierras aptas para, de hecho existe ya, eso se produce así, para producir crisantemos de 1,5 metros de alto con unas flores hermosísimas. Bien, conclusión, lo cortás ahí, lo metés adentro de un container y lo llevás a Japón. Y tenés un bien exportable que además salvás una empresa como Aerolíneas que empieza a cumplir una función rentable y útil para la economía del país. Eduardo, yo escucho todo lo que está describiendo y me parece muy atractivo, muy seductor, o por lo menos supongo para que gran parte de la población también considere esto como algo atractivo y que pueda proyectarse para el país. Pero ¿por qué considera, y es lo último, porque ya lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, ¿por qué considera que a lo mejor la sociedad mayoritariamente, en las últimas elecciones por lo menos, consideró más atractivo a una persona que no proyectaba un país largoplacista con planes concretos, sino más bien prometía quemar el Banco Central, dolarizar, terminar con todos los subsidios, etcétera, etcétera, etcétera? Se perdió la batalla cultural del sector progresista, la derecha ha ganado esa batalla cultural. Mira, yo te diría dos cosas. El llamado progresismo en realidad no es tal. En realidad es una fuerza conservadora. Conservadora por dos razones. Primero, porque cuando vos no tenés soluciones concretas
para los problemas en los que estás, ¿no? Y yo te puedo seguir mencionando soluciones concretas. Ahora va a salir un segundo tomo, efectivamente 50, con muchas de estas cosas que te estoy contando. Entonces, hay un punto en el cual, si vos no tenés las soluciones concretas a los problemas que hay, lo que estás haciendo es reproducir el statu quo. Entonces no sos progresista, porque esto no progresa. Esto se mantiene estancado, o sea, sos un conservador. Y yo, digamos, no quiero pelearme con los kirchneristas, ni con los peronistas, ni con toda gente que, digamos, genuinamente, no, dejemos de lado los ladrones, genuinamente cree que la Argentina podría funcionar si el peronismo tal cosa, si el kirchnerismo tal cosa, o si la izquierda tal cosa. Yo lo que digo es, a esa gente, Cristina, por ejemplo, ¿les contó alguna vez qué país realmente quiere? Bueno, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, ella había apuntado a Alemania. Me acuerdo que había apuntado a Alemania. Sí, no, pero una cosa es apuntar a Alemania, pues yo puedo decir que quiero ser Marte, y otra cosa es, ¿realmente con qué? Porque al hacer Alemania queremos hacer todo. La pregunta es ¿con qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el programa? Mira, hay una anécdota de una cosa que se llama la pregunta japonesa. ¿Qué es la pregunta japonesa? Se reúne Zurbuil, el ministro de Alfonsín, que hizo el plan austral, y un plan que dio un resultado inmediato mucho mejor que este, porque cayó la inflación, e igual que con el plan de convertibilidad, cayó muy rápido y además no hubo recesión. Fueron planes expansivos, no como este que la inflación no cae del todo, se mantiene un nivel alto y encima es recesivo. Bueno, cuando Zurbuil, digamos, estaba terminando de armar su programa y se reunía con gente en el mundo para notificarle, miren, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Se reunía con la Reserva Federal, con los Estados Unidos, se reunía con economistas japoneses. Y una comisión de economistas japoneses y le dice, escuchan el plan, y dice, el plan está muy bueno. Sí, yo creo que va a andar, dice un japonés. ¿No? Entonces, su ruido y lo suyo muy contentos, todos ellos, bueno, pues los japoneses nos apoyan. Y entonces uno de los japoneses agarra y le dice, esto está muy lindo, pero la pregunta es, ¿qué le va a vender a Argentina al mundo al día siguiente de que el plan de estabilización haya conseguido su objetivo, es decir, bajar la inflación? Después que bajaste la inflación, ¿qué le vende la Argentina al mundo? Eso es tener un programa. Tener un programa es, ¿de qué vamos a comer? Cuando yo escucho a sectores de izquierda, tipo Grabois, que dice que vamos a comer y que vamos a sobrevivir haciendo huerta orgánica, o como la payasada que hicieron en Entre Ríos, de hacer una quinta abajo de un monte de eucalipto, bueno, estamos mal. La Argentina no se salva haciendo hippie del bolsón. Cuando yo escucho a la izquierda diciendo hay que trabajar 6 horas, reducir la jornada de trabajo 6 horas, pero si no nos da para comer con 8 horas de trabajo, ¿qué vas a hacer laburando 6 horas? Pero es ridículo repartir miseria. Cuando dicen que no hay que usar transgénicos, perfecto. No hay que cultivar salmones porque contamina, perfecto. No a la megaminería, perfecto. No al petróleo, perfecto. ¿Me decís de qué comemos? Entonces, cuando la gente escucha esto, dice, y no, acá no tengo nada. Si a eso vos le sumás la cantidad de humillaciones a las cuales Massa, Cristina y Alberto sometieron a la Argentina durante 4 años, y ya está, la gente te vota cualquier cosa con tal de que se vayan, porque no tienen ninguna solución, y encima te meten adentro de tu casa y ellos hacen fiestas. Se roban la plata, producen una hiperinflación gigantesca, el dólar se va a los cielos. Y el resultado es que estamos cada vez más pobres y esta gente festeja y todavía te reta. Entonces, es obvio que eso que llamamos progresismo no es progresismo y que eso que llamamos izquierda no es izquierda. Y te aclaro que dentro de toda esa gente que se llama izquierda, sobre todo los partidos de izquierda, los conozco a todos, yo conozco a Nicolás de Caña, a Romina de Pla, a Miriam Beba, les tengo mucho aprecio, son gente honesta, pero no vamos a ningún lado con palabras. Yo te doy un solo ejemplo más, porque no quiero robarte más No, tiempo, por favor, al contrario, gracias por la diferencia del tiempo. A ver, vos vas a tu casa y como todos nosotros tenés un baño, vas al baño, haces lo que haces, tirás la cadena, como se suele decir, y eso se va. Ahora, agarrar una ciudad de 50.000 habitantes, la Argentina tiene muchas ciudades de 50.000 habitantes, y todos los residuos cloacales los llevas al mismo lugar, a una gigantesca pileta. Y en esa gigantesca pileta pones un sistema que se llama biodigestor. Ese biodigestor va a absorber de las bacterias que van en la materia fecal el gas que esas bacterias producen.
Luego, ese gas se puede usar para combustionar y por lo tanto para calefaccionar hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya te da trabajo por cada una de estas plantas a 30 personas, y además de que te da trabajo a 30 personas, te produce gas gratis. Pero además de gas gratis, el resultado, una vez que le sacaste el gas y trataste eso, de los biodigestores, es que toda esa materia fecal se transformó en fertilizante nitrogenado. Que cuando vos sacás la cuenta de todas las ciudades de 50.000 habitantes en la Argentina y sacás la cuenta de la cantidad de fertilizante nitrogenado que podés sacar de ahí, te da una cifra anual de 2.000 o 3.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Eso es lo mismo o incluso más que las exportaciones de carne a Argentina. Esto que te estoy contando no es un invento que se me acaba de ocurrir, es un proyecto de la Universidad Nacional del Litoral, que así como te cuento, te puedo contar centenares de proyectos. Ahora, ¿qué empresario va a hacer esto? Y ninguno, porque la rentabilidad que vas a sacar durante mucho tiempo es prácticamente nula, y tenés que convencer a un pueblo de que hagamos esto, y tenés que hacer obra de infraestructura. Ahora, el Estado lo puede hacer, y con una inversión, no solamente tenés un tratamiento de las aguas mucho mejor, sino que además tenés 2.000 millones de dólares por año, y le das empleo a 50, 60.000 personas. Ahora, todo esto es lo que el progresismo tendría que decir. Esto es lo que Cristina tiene que decirnos. Entonces, vos me decís a mí, ¿qué podemos hacer? Te puedo seguir contando horas esto. Eduardo. El punto es que el progresismo no tiene programa porque no tiene esto. Bueno, Eduardo, da para charlar incluso un rato más, pero nos quedamos sin tiempo. Lo que vamos a hacer es, a lo mejor la semana que viene, si le parece, hablamos acerca de la proyección económica, si la izquierda está capacitada para un plan de estabilización con crecimiento inmediato, si esto se puede proyectar, si Argentina puede ser Irlanda, como dijo el presidente, pero a 35 o 40 años, pero de verdad o en serio, o podemos serlo mucho más rápido. No, la Argentina no puede ser Irlanda. Bien. No puede ser Irlanda porque Irlanda no es bueno. A ver, si querés la semana que viene hablamos de los supuestos modelos que nos ponen como modelo. Irlanda es una porquería. Está bueno saberlo. Pero lo charlamos, si le parece, la semana que viene, porque me interesa esto del plan económico, porque habitualmente se dice que la izquierda o el socialismo no tiene un modelo económico que sustente por ahí el futuro del país o la proyección de un país más promisorio. Por eso me parece destacable hablar claramente respecto de lo que puede implicar un modelo proyectado por la vía socialista. Eduardo, le agradecemos la charla y será hasta la semana que viene, si a usted le parece. Cuando ustedes quieran, acá estamos, y te digo que esto que acabamos de decir hoy es apenas el borde de todo lo que tenemos para ofrecer. Bien, ojalá que sea una semillita que poquito a poquito vaya aprendiendo, por lo menos en una parte de la sociedad, por lo menos acá en la provincia de Chaco, y nosotros seamos una vía, un nexo. Bueno, ojalá que sí, y bueno, hagámosle mucha fuerza. Bien, gracias Eduardo por el tiempo. No, gracias a vos por tu llamado. No, por favor, ahí ha pasado Eduardo Sartelli, que es doctor en Historia, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, es integrante de la Vía Socialista, director de una escuela de adultos en la Ciudad de Buenos Aires y además responsable del Centro de Estudio de Investigación en Ciencias Sociales, CEICS, y además autor del libro Argentina 2050, que proyecta justamente un modelo económico socialista para el futuro del país y que es un país mucho mejor del que tenemos actualmente.